Continuamos, usted está en Willax Televisión. Le estaba diciendo que hay una buena noticia, que se ha reducido en 5% las comisiones por administración de fideicomisos durante el año. De hecho, en los últimos 5 años se ha conseguido una reducción acumulada del 30%. Para conversar sobre este tema está conmigo Raúl de Negri, gerente comercial de la fiduciaria. Raúl, buenos días. Gracias por invitarme, José Luis, buenos días. Jaime, cuéntame, ¿qué significa esto para la gente, para llevarlo, atravesar la pantalla y traducírselo a la gente? ¿Cómo van en paralelo también a expandir el mercado del fideicomiso? Mira, lo que sucede es que se viene intensificando el uso de la figura. Cada vez el fideicomiso es más utilizado por empresas medianas, ya no solo por las empresas grandes, que eran las que utilizaban el fideicomiso hace unos años. Entonces, al intensificarse el uso, se vuelve algo más común y por eso es que se permite una reducción de precios. Esto también se genera por la mayor competencia que se da en el mercado. Ahora, hay un 20% de crecimiento en el número de operaciones vinculadas a fideicomisos. ¿Esto en qué se traduce y qué impacto le da, si es que se lo da, en qué medida a la economía nuestra? El número de contratos de fideicomiso, medido a junio de 2010 versus junio del 2009, ha crecido en 70% más o menos. Esto ha significado que el número de operaciones bancarias que hacemos los fiduciarios se incrementa en un 20% aproximadamente. Definitivamente esto implica un mayor movimiento de la economía. Nosotros movemos en patrimonios administrados en fideicomisos más o menos 20.000 millones de dólares y los movimientos bancarios vienen relacionados con el monto de fondos que administramos. Entonces, definitivamente, mayor dinamismo de la economía implica mayor movimiento en las cuentas de los fideicomisos. Ustedes están pensando ampliar sus mercados, me estabas diciendo. ¿Qué sectores observan ustedes dentro de sus objetivos? El sector que viene utilizando más estructuras fiduciarias hoy en día es el sector de obras públicas. Los constructores, cuando desarrollan una obra pública, para obtener una fianza, recorren al fideicomiso para presentarse ante el banco y decir: oye, banco, si me das la fianza, los fondos van a ser administrados por una entidad fiduciaria, con lo cual se da una mayor transparencia y se eliminan algunos riesgos en la administración de estos fondos. Ese es el sector más activo. Otros sectores, digamos, entre comillas, nuevos que vienen utilizando el fideicomiso son las universidades, los institutos, que con cargo a los flujos de pensiones vienen obteniendo financiamientos a través de fideicomisos. ¿Y es posible que una mediana empresa dé el salto a través de un fideicomiso? Lógico, el fideicomiso nosotros creemos que sirve para dos cosas. La primera es para obtener un crédito que en condiciones normales no obtendrías, el caso que tú planteas, o en algunos casos para una empresa grande que quiere mejorar condiciones crediticias y por lo tanto tasa, puede recurrir a un fideicomiso. Porque muchos de nuestros televidentes probablemente tienen una pequeña y una mediana empresa. Entonces, es lo más probable que estén pensando de aquí a unos años ampliar su mercado y volverse una gran empresa, que es el objetivo finalmente, ¿no? Uno empieza como una micro, de ahí una pequeña, de ahí una mediana empresa y de ahí da el salto a la gran empresa. Correcto. ¿El fideicomiso puede ser entonces una alternativa? Claro que sí. En tanto una empresa tenga un activo interesante, que puede ser una cartera de clientes, un proyecto, una planta, la puede poner en fideicomiso y con cargo a eso obtener financiamiento, que es lo que le va a permitir generar el crecimiento deseado. Ahora, ¿qué requisitos tiene que cumplir? Para hacer un fideicomiso lo único que tienes que hacer es dueño de algo. Una vez que eres dueño de algo, puedes transferirlo a un patrimonio en fideicomiso y contra eso obtener el financiamiento. Eso es básicamente. Y el financiamiento es sobre lo que tengo, sobre el bien que tengo. Exactamente. Con cargo a ese bien, el banco o alguna institución financiera te va a otorgar un financiamiento. ¿Sobre qué porcentaje? Va a depender de lo que uno pida y de, digamos, la credibilidad o la confianza que genere. En empresas grandes la cobertura que te pide un banco es muy cercana al 1 a 1. En empresas más pequeñas puede ser 2, 3 a 1, 4 a 1, dependiendo de la empresa, ¿no? Y del riesgo del negocio. Qué importante, y eso es algo que tú conoces muy bien, qué importante es el fideicomiso, o qué importante se está volviendo el fideicomiso en el mercado. En el mercado el fideicomiso está jugando un rol importante en muchos sectores. A ver, digamos, para ponerte un ejemplo, en todas las últimas inauguraciones que ha estado presente el presidente García,
hemos podido participar porque hay un fideicomiso por medio. Hoy día tenías, hace unos días tuvimos la puesta en marcha de la central termoeléctrica de Calpa, ahí hay un fideicomiso. Hace unas semanas la inauguración de un proyecto inmobiliario en Arequipa, que se llamaba Carlos García Ronceros, como el padre del presidente. Sí, lo recuerdo. También está presente el fideicomiso. En la Teletón, que se ha relanzado hace unos días, también hay fideicomisos de por medio. Entonces, en todas las actividades en las cuales se necesita dar transparencia al manejo de fondos o, como te comentaba, se requiera un financiamiento, puede estar presente un fideicomiso. Entonces, si bien no lo sentimos en el día a día, hay muchas actividades que contemplan fideicomiso. Cuando vayas a un supermercado o a un cine, puedes ver en la glosa inferior del comprobante que probablemente esto conforma parte de un fideicomiso, también en los peajes. Qué interesante, y sobre todo a veces uno pasa desapercibido algo que es sin duda una herramienta del mercado y de este sistema, el fideicomiso. Por ejemplo, te pregunto, Raúl, en Ciudad del Sol, en Coyique, hay una obra que está inaugurando el presidente. ¿Ahí también hay un fideicomiso? También hay fideicomiso. Ya, entonces, ¿qué te parece si vamos a verlo un instante? Porque estamos en vivo desde allá, Ciudad del Sol, Coyique. El presidente está inaugurando, tiene que ver concretamente con viviendas en Ciudad del Sol, en Coyique. Y esto ha sido posible por el fideicomiso, que es el tema que nos convoca con Raúl de Negri, gerente comercial de la fiduciaria. ¿Cómo así? A ver, vamos a hablárselo a nuestro público. ¿Cómo el fideicomiso, esa figura abstracta, ¿no?, en la definición de la gente, consigue esto? En general, los grandes proyectos inmobiliarios lo que buscan es que el proyecto se termine. Entonces, cuando tú tienes un problema, el constructor no hace lo que tiene que hacer, el promotor no vende como tiene que vender, digamos, no hay un banco que esté cumpliendo con entregar el financiamiento que tiene que otorgar, el proyecto puede sufrir y puede ser que no se culmine. Entonces, lo que se hace es poner todos estos recursos en un fideicomiso y a través del fideicomiso gestionarlos. ¿Qué sucede? Si el promotor no cumple con el número de ventas que tiene que cumplir, hay un mecanismo dentro del contrato para reemplazarlo. Si el constructor no cumple con construir al ritmo que tiene que construir, se ejecutan las fianzas que ha entregado probablemente al fideicomiso y se cambia al constructor. Igual, si es que el banco no hace lo que tiene que hacer, se puede reemplazar al banco. Entonces, hay mecanismos para fomentar que el proyecto se culmine adecuadamente y eso le da tranquilidad a las partes. Es que importante porque el fideicomiso hace que las cosas se cumplan. Correcto. En los plazos que se han acordado. Ahora, este proyecto particularmente ¿ha tomado los plazos o ha cumplido los plazos que se había previsto originalmente? Por el lado del fideicomiso, sí. Por el lado del terreno y los temas de Coyique ya son bien conocidos, que ha tomado un poco más de tiempo del esperado. Pero ¿cuánto hizo demorar lo de Coyique? No tengo el dato exacto, pero varios meses más. Pero lo retrasó definitivamente. Sí, todo el tema del Tribunal Constitucional y todos esos temas que hubo en el medio definitivamente alargaron el proceso, ¿no? Muy bien, importante entonces porque se ha reducido en 5% las comisiones por administración en fideicomisos. ¿Esto en cuánto se traduce? Depende, nosotros cobramos en función al trabajo que hacemos en cada contrato, varía mucho, hay contratos en los cuales tengo que administrar una cuenta corriente y hacer un pago al mes, y hay contratos en los que tengo 30 cuentas corrientes y hacer múltiples pagos todos los días. Entonces va variando, pero la tendencia es positiva. Si bien tú mencionas correctamente que es 30% lo que bajó en los últimos años, en los últimos 5 años, en los últimos 8 o 9 probablemente haya caído el 50% de las comisiones, con lo cual hacen que sean precios más populares. Y lo hace más accesible. Sí, definitivamente. Eso es saludable sin duda y es positivo. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Muchas gracias, Jaime. Raúl de Negri, gerente comercial de la fiduciaria, comentando con nosotros la reducción de las comisiones en la administración de fideicomisos. 8:32, una pausa.